Primer libro de Reyes, capítulo 2 y verso 26. Si ya están ahí, griten un fuerte amén. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio. Di conmigo, lo echaron del sacerdocio, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Di, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Hubo una palabra profética terrible que el Señor le dio a Elí. Él era el sacerdote, el hombre de Dios en su nación, pero había pecado porque los hijos de él, que eran sacerdocio joven, menospreciaban la ofrenda, no tenían temor de Dios, fornicaban, dormían con las mujeres que no eran sus esposas. Y Dios se enojó porque Elí no estorbó a sus hijos, no los estorbó, les daba consejos de pañitos de agua tibia, y ellos seguían en su maldad. Así que el Señor le envía a un profeta y le dice: yo te había dicho, te había prometido que tu descendencia estaría en el sacerdocio para siempre, pero no lo voy a hacer más. Nunca yo tal haga, dijo el Señor, porque yo honro a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Serán cortados del sacerdocio tus hijos en edad viril, jóvenes morirán, serán echados del sacerdocio. Me levantaré un sacerdote conforme a mi corazón, y ellos vendrán a él para que por unas monedas los incluya en el sacerdocio. Y esto te será por señal, Elí: en un solo día morirán tus hijos. Y vino la guerra contra los filisteos, y en un solo día, en el campo de batalla, murieron Ofni y Finés, los hijos. Cuando vino el mensajero con la noticia, Elí se fue para atrás y se golpeó y se esnucó. Y su nuera, cuando supo que su suegro era muerto, su esposo era muerto, se inclinó y dio a luz un bebé y murió. Y el nombre del bebé, Icabod, sin gloria. Pasado ese tiempo de los jueces, vino el tiempo de los reyes, y el primer rey fue Saúl. Y Saúl, persiguiendo a David, supo que un pueblo lleno de sacerdotes, que era la ciudad de los sacerdotes, le habían dado unos panes a David. Entró y asesinó a todos los sacerdotes. Había una maldición. Yo decía: Señor, ¿por qué? Son los hombres de Dios, ¿cómo viene un impío y los acaba a todos? Y el Señor me dijo: había una maldición. Una maldición. Ellos no hicieron lo malo, pero tenían una maldición heredada. Y este sacerdote que había servido a David más de 40 años,
junto al rey David, un hombre de Dios, había llevado el arca de Jehová. Fue echado del sacerdocio para que se cumpliera la maldición. No es un juego la maldición. No es algo con lo que tú puedes pasarlo como una bobada que pasas a la ligera, insignificante. Es muy grave. Cada vez que una mujer da luz, tiene dolores de parto. Cuando los tiene, recuerde, esto fue por la maldición del pecado. Porque el pecado es el que trae la maldición. Di conmigo, el pecado trae la maldición. Dilo, el pecado trae la maldición. Pecaron Adán y Eva y entonces entró a la raza humana, porque es la descendencia. Acuérdense que el pecado, la maldición va para la descendencia. Y todos somos descendientes de Adán. El pecado entonces trajo a la descendencia dolores de parto a las mujeres, su voluntad sujeta al hombre. Esto no es un asunto cultural. Es que allí son machistas. No, no, no. Es una maldición. Di conmigo, es una maldición. Su deseo a él. Al hombre espinos y cardos. La tierra fue maldita y el hombre tenía que trabajar más y sudar para poder conseguir el pan. Hay una maldición metida en la raza humana. La enfermedad y la muerte. Cuando más entendemos esto, es frente a un muerto. Cuando está nuestro ser querido ahí y no podemos hacer nada, ya está en el ataúd. Ese día, cuando toques ese cadáver, entenderás el poder de la maldición, que no es un juego. Los hombres no fueron diseñados para morir, ni para enfermarse, ni para estar arruinados. Pero el pecado, la maldición que vino por el pecado, nos alcanzó. Ese día ustedes entienden el poder de la maldición. Cuando traen aquí a alguien que ya está en sus últimas, no quieren que se vaya. Está fluyendo el poder de una maldición que se llama la muerte, que hoy se llama el postrer enemigo. Y Jesús lo venció en el Calvario y va a ser el último que va a poner bajo sus pies. Hicieron un estudio de dos personajes del siglo XIX, Max Hughes y otro, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un hombre devoto, un creyente que se convirtió en un avivador del siglo XIX. Jonathan Edwards. Y Max Hughes, un hombre ateo. Y tomaron el ateo y el creyente y empezaron a estudiar su descendencia. ¿Qué pasó con sus hijitos y sus nietos, sus bebés que ustedes tienen en los brazos? ¿Qué va a pasar para el futuro? ¿Qué pasó con esa descendencia? Y miren lo que encontraron. La descendencia del ateo se casó con una mujer impía y la descendencia que alcanzaron a estudiar, hijos, nietos, bisnietos, fueron 550. 300 de los 550, más de la mitad, murieron en la pobreza absoluta. Es terrible. 150 eran delincuentes, 7 de ellos asesinos, 100 eran borrachos. De los 550, 100 eran borrachos, y más de la mitad de las mujeres eran prostitutas. La descendencia de Max Hughes le costó más de $1.250.000 al gobierno de los Estados Unidos, dólares del siglo XIX. Todo el dinero del mundo. Jonathan Edwards, se alcanzaron a ubicar cerca de 1.394 descendientes. 295, casi 300, se graduaron en la universidad. 13 fueron rectores de universidad.
65 fueron profesores, 3 fueron elegidos senadores de los Estados Unidos, 3 fueron gobernadores, otros fueron embajadores en países extranjeros, 30 fueron jueces, 100 fueron abogados, 1 decano de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho, 56 fueron médicos, 1 de ellos decano de la Facultad de Medicina, 75 fueron oficiales del ejército, 100 de ellos, de los 1300, fueron famosos misioneros, predicadores y escritores destacados. 80 desempeñaron cargos públicos, de los cuales 3 fueron alcaldes de grandes ciudades de los Estados Unidos. 1 fue el tesorero, el contralor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Eso es una gran diferencia. Maldiciones que están por herencia. ¿Qué es la maldición? Que me dicen una cosa fea, que me sueltan. No, si la maldición no tiene motivo, no prospera. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no ha maldecido? Dijo el mismo Balaam. La maldición es un poder negativo, un poder espiritual que tiene en sí la virtud o la maldición, la desgracia de afectar a una persona, una familia, una población en una forma negativa, afectarle mentalmente, emocionalmente, físicamente, económicamente. Y lo peor, esa maldición pasa de una generación a otra generación y entra por una sola razón: el pecado. Di conmigo: el pecado. Di: el pecado. El Señor dice: ¿quién es el sabio y entendido que diga esto, que lo pueda declarar? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Por qué causa se volvió asolada como un desierto que no hay quien pase? ¿Por qué hay ruina en algunos lugares que no prospera nada? Digo, porque dejaron mi ley, la cual yo les di a ellos, no obedecieron a mi voz ni caminaron en ella. Pecado. Di conmigo: pecado. Dilo una vez fuerte: pecado. Quizá a alguno no le gusta que yo use la palabra pecado. Eso no nos gusta, pastor, no está bien, es como intimidante, estamos en el siglo XXI, no hablemos así. Eso le dijeron a un predicador un día, uno de los de confianza. Dijo: pastor, no está bien, llámelos falta de juicio, errar en el blanco, no hacer lo correcto. Y el pastor entonces fue y atravesó un salón y se trajo un frasco que decía veneno, y decía: si yo le cambio la etiqueta donde dice veneno, para no ser tan crudo, y le quito la calavera para que no asuste, y le pongo esencia, lo hago más peligroso. Porque tú llegas, ¿hay esencia? ¿De qué será? ¿De qué será la esencia? Pero si yo veo la calavera, corro. Si yo veo que dice veneno, me asusto. Si veo un esqueleto, digo: oye, eso es terrible. Eso es la maldición por el pecado. Yo puedo decir: no, erró en el blanco, ánimo, todo bien. Yo tengo que decirle a la iglesia: eso trae maldición, y maldición que nos va a destruir, que nos va a afectar mentalmente, emocionalmente, económicamente, en la salud, en todo. Se llama maldición.
Si ustedes han leído Deuteronomio 28, y si no, léanlo, lo que hace la maldición: ruina, muerte prematura, locura, es uno de los frutos de la maldición. Turbación de espíritu está ahí, prostitución, divorcio, aborto, suicidio, enfermedades de todo tipo, sarna, úlceras, tumores, quebranto y asombro, calamidad repentina, turbación de espíritu. Estará ahí. Y tú dices: con razón, mi tatarabuelo era loquito, la tía María era loquita, y ahora mi hermano se está volviendo loquito. Está ahí. ¿Por qué el tumor pasó? ¿Por qué la enfermedad pasó? ¿Por qué la ruina y ninguno prospera? ¿Por qué? Maldición que entró, hasta que alguien lo detenga, hasta que haya alguien que pare esa maldición. Ahí está en la Biblia. Rahab era una prostituta, pero se convirtió. Pero había un espíritu de lujuria, y fue salva ella y su familia. Y de la descendencia de Rahab vino el rey David, este gran hombre de Dios. Y el único pecado terrible de David fue por la lujuria. Vio a una mujer bañándose, la codició y se le armó todo un problema por dormir con ella. Se le vino una serie de maldiciones. Había una maldición ahí. Había metida en su carne una inclinación a la lujuria. Su hijo Salomón, fruto de ese mismo pecado, su hijo Salomón tuvo 1000 mujeres, y mujeres impías, y ellas lo llevaron a la apostasía. ¿Saben que uno de los escritores de la Biblia que empezó bien terminó en la apostasía por la lujuria? Su hijo, el hijo de Salomón, Roboán, empezó a permitir la sodomía. Homosexuales y lesbianas llevaron la tierra de Israel. Pero vino uno que se llamó Asa, y él detuvo y sacó a todos los sodomitas, y sacó a todos los ídolos, y aún su madre, que tenía un ídolo, la depuso de su condición de madre reina, y acabó con la maldición. Y Dios le dio victoria sobre 1 millón de etíopes, y Dios le dio 35 años de paz y prosperidad, porque cortó la maldición. Quizá yo quiero decirles algunas cosas por donde entraron las maldiciones, y ustedes van a tener que hacer el alto. La maldición entra por el pecado. La maldición entra por perseguir al pueblo de Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham. Tienen que saber el poder de las cosas que hacen, porque a veces hacen cosas tan absurdas y son obstinados y no saben que hacen malditos sus hijitos, su futuro y el de su descendencia. Perseguir al pueblo de Dios. El Señor le dijo a Abraham: benditos los que te bendijeran, y malditos los que te maldijeren. Hay una maldición. Cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios, los judíos o los creyentes, los cristianos, trae una maldición. Es maldito por Dios, él y su descendencia. Por idolatría, porque les dio por adorar imágenes, ponerles velitas y sacrificarles y rogarles a un pedazo de madera que hizo por ahí algún borracho. Y entonces entró un espíritu de maldición y de ruina, y empieza a afectar toda su descendencia. De ahí que en nuestra cultura latinoamericana hay maldición de ruina por la idolatría. Pero alguien tiene que pararse y detenerla. Esa maldición no va a correr más en mi vida ni en mi casa. Mi casa será bendita, mi casa será próspera. Yo quiero cortar esa maldición para que Dios bendiga mi vida y mi descendencia. El ocultismo no es un juego. El ocultismo: ay, es que yo soy Leo, soy Virgo, soy no sé. Y venga, consultamos los astros que nos lean la mano y el chocolate, y nos parece un juego. Ustedes me han oído hablar a algunos diciendo: todo eso era de mi abuelo era rico. ¿Y qué pasó? Ese viejo borracho lo perdió todo. No, él hizo algo por lo que perdió lo que Dios le dio. Y voy a mostrárselo aquí.
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, no harás conforme a las abominaciones de aquellas tierras, de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo por el fuego. Era una costumbre poner fuego y que los niños corrieran y saltaran por el fuego. Era un sacrificio a un dios que se llamaba Moloch. Hoy ponemos unas llantas en Navidad, las prendemos en las calles y todos los jóvenes saltan. Y están atando su vida y trayendo maldición para ellos y su descendencia. No haya quien practique adivinación, ni agorero. Tienen agüeros, no pasan debajo de una escalera. Cuidado, era un gato negro. Mire, el día amaneció así. Uy, no me diga eso. Otros dicen, no, yo no creo en agüeros porque son de mala suerte. Agoreros, sortílegos. No pretenda decir, pastor, ore porque compré este chance, esta lotería. ¿Qué tal que me gane el loto y hasta me traigo el diezmo para la iglesia? No puede haber sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por esta causa Dios echa esas naciones de delante de ti. Esa gente perdió su territorio, sus casas, sus heredades, sus viñas, porque les gustaba el ocultismo. Es por eso que el tatarabuelo, el viejito borracho, perdió la tierra, porque le gustaba el ocultismo. Y si no, tú serías próspero. La maldición es un poder terrible. Sodomía trajo destrucción. En un solo día Sodoma y Gomorra fue destruida. El tsunami golpeó la zona de Asia más corrupta en sodomía. Y claro, pagan allá inocentes, pero es que ellos permitieron que la tierra fuera minada de esto. El huracán Katrina golpeó New Orleans, donde estaba la zona más corrupta en sodomía. Y pagaron gente inocente también. Pero permitieron eso. No es un juego, no es un juego. Alguien tiene que detener esa maldición. Alguien tiene que hacerlo. Quizá en tu casa nadie honra al papá. Todos hablan contra el abuelito. Alguien dice, es que mi papá es no sé qué, mi papá. Y deshonran al papá. Y les parece un juego. Les parece un juego. Hasta lo regañan, lo insultan, ofenden. Y alguno hasta le ha levantado la mano al papá y a la mamá, haciéndose maldito. Si honrarlo te da larga vida, si honrarlos te da prosperidad en todo lo que hagas, ¿qué pasa si lo deshonras? Lo contrario, la vida se acorta y nada prospera. Alguien tiene que decir, voy a acabar con esto. Desde hoy voy a honrar a mi papá. Le voy a dar el lugar que se merece. Voy a escucharlo como anciano y autoridad que es. Él va a cortar la maldición y sus hijos serán bendecidos. Él será prosperado. Él tendrá larga vida. Alguien tiene que cortar la maldición. Robar a Dios. Eso fue lo que pasó. Porque se llenó esta tarima hoy de testimonios de provisión. Porque 8 días atrás hicimos un pacto. No vamos a robar a Dios, sino a darle a Dios lo que es de Él. Y en una semana se desataron así negocios de 7 años, negocios de 5 años. Llevo oyendo testimonios desde el viernes a hoy, más de 300 testimonios de una sola semana de los que pactaron. Porque salen de la maldición y entran en la bendición. Hablar contra el líder, atacar al huérfano, a la viuda o al extranjero. Cuidado. Como es extranjero, quieres abusar de él, caes en maldición. Como es viuda y no hay quien la defienda, porque algunos haciéndole un negocio a ver cómo pueden tumbar la viuda que no sabe hacer negocios, ese es maldito él y su descendencia. Y porque es huérfano y no hay papá
que lo defienda. Dios es su papá y te maldice a ti y a tu descendencia. No te metas con ellos. Hablar contra el pastor. Se sientan y hablan. Eso le pasó a Aarón y María. Como Moisés era el hermano menor, pues podemos hablar mal de nuestro hermano y criticarlo, pero no sabían, no entendían que era el hombre de Dios. Y se levantaron contra él y le vino lepra a María. A los otros les vino muerte a Corea, a él y sus hijos. Mientras se sientan en la mesa a hablar contra los hombres de Dios y criticarlos, están trayendo espíritus de muerte a su vida y de lepra a su descendencia. Y luego quieren que ellos sean santos varones, buenos maridos, buenas mujeres, que levanten una generación para Dios, cuando tienen una maldición en sus entrañas. Alguien que se levante y corte esta maldición. Dios está buscando a alguien que diga: no más, esa maldición no va a tocar mi vida, esa maldición no va a tocar mi descendencia. Voy a hacer lo necesario para que yo y mi casa seamos bendecidos. ¿Cómo yo corto una maldición? Dirá alguien: pastor, dígame cómo corto mi maldición, porque yo ya estoy viendo por qué es que tengo los problemas que tengo. Ya descubrí esto. Algo hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo que me maldijo, y ahora ya entiendo por qué no prosperamos. Porque algunos dicen: no, es que por lo que no estudiaste. Pero hay unos que estudiaron en la misma universidad, hasta mejores estudiantes, y prosperó y tú no prosperas. Hay una maldición en tu familia y tienes que cortarla. Esta es la noche para cortarla. Amén. ¿Cómo se corta? Muy fácil. Una sola palabra: arrepentimiento. Dilo fuerte: arrepentimiento. Dilo: arrepentimiento. Hubo sequía, 3 años y medio de hambre, de escasez, se moría el ganado. El pueblo se arrepintió y dijo: Jehová es Dios. Y ese mismo día vino la lluvia. La lluvia representa bendición. La lluvia representa sobreabundancia. La lluvia representa prosperidad. Aleluya. En Deuteronomio 30 dice, y se llama la restauración. Di conmigo: restauración. Es decir, tenías la bendición y la perdiste, pero Dios te la puede restaurar. ¿Cómo restaurar la bendición? Lo dice Deuteronomio 30. Dice: si te arrepintieres, si volvieres tu corazón a Dios, Él te traerá del lugar del destierro al lugar que Dios te dio. Como este hombre que ahora testificó que perdió su negocio de lavandería. Lo perdió hace 7 años, pero ahora pactó con Dios. ¿Y qué hizo con el pacto? Restauró, la maldición se acabó y Dios le devolvió 3 lavanderías. Ahí lo acaban de oír. Ese es el Dios tuyo. Entonces tus hijos temerán a Dios y sabrán que las cosas con Dios son en serio. No van a jugar con el pecado, porque el pecado no es una esencia. El pecado no es un mal juicio. El pecado trae muerte y maldición. Llame al pecado pecado. Y dice en Crónicas: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, es decir, no bendición. Cuando tú ves que no hay bendición, algo está pasando. Dice: y si mandale la langosta que te consuma la tierra. Cuando ves que antes es perdiendo terreno. Y si enviare pestilencia a mi pueblo, y antes no solo pierdes bendición, terreno, sino que hay enfermedad y desgracia. Si se humillare mi pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Eso no es al impío, no es para ellos. Ellos no invocan el nombre de Dios. ¿Dónde están los que invocan el nombre de Dios? ¿Dónde están los que oran? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados
estos 3 años de prueba. Deje de pensar que porque el DANE dijo que el 20% de recesión. Deje de pensar porque Wall Street está en problemas. Deje de pensar que porque el petróleo subió. Hay una razón y se llama maldición. Y hoy la vamos a quebrantar en el nombre de Jesús. Así que, una vez arrepentidos, hagan una declaración. Diga conmigo, declaración. Ustedes no han oído que los predicadores recientemente, cuando oran por alguien, dicen: y yo declaro que Dios está contigo y te va a bendecir. ¿Cuántos han oído esto recientemente? A los predicadores cuando oran declarando. Porque el Señor empezó a revelarnos que tenemos autoridad para bendecir. Hay bendición, hay que declarar. Di conmigo, declarar. Dilo con fuerte, porque vas a tener que aprender a usar la boca, porque es con tu boca. Declarar. Eso es un decreto. Entonces tú sacas un decreto y lo escribes. O no lo escribes, lo tienes que decir. Yo decreto que por causa de Cristo soy libre de toda maldición. Aleluya. Así lo dice la Biblia. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Ustedes tienen que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo no sabía esto, que la iglesia tiene que darle a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley por nuestra fe en Él. Así que tú diles: principados y potestades, oigan este decreto. Voy a hacerles saber la sabiduría de Dios. Cristo me redimió de la maldición. Amén. Amén. Aleluya. Escuchen. Así que no voy a perder mi territorio. No diga: es que Lupac me quitó la casa. No, el diablo te la quitó por una maldición. Pero dile ahora: diablo, no me puedes tocar mi territorio. Dile: no puedes quitarme la salud. No puedes hacer esclavos mis hijos. No serán esclavos. Dile: mis hijos no serán esclavos. No voy a abortar, ni habrá estéril en mi territorio. Dile: no voy a morirme en edad viril. La locura no me va a tocar, la sarna no me va a tocar, las plagas no me van a tocar, porque yo soy bendito de Jehová mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pero tú y yo hoy vamos a arrepentirnos por la maldición nuestra, por nuestro pecado, por el de nuestros padres, abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos, y vamos a decretar que en Cristo somos libres de maldición. ¿Y qué creen que va a pasar? Yo los volveré a traer y los bendeciré más que antes, más que sus padres. Amén, 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 amén. Si tú huyes del pecado, porque si dejas llamando al pecado esencia y no veneno, porque me equivoqué, todos somos humanos, el justo más justo pega 7 veces al día, fue un pecado venial. Yo no sé dónde sacaron los veniales y los mortales. Todos son mortales, todos son veneno. Di conmigo: veneno. Pero tú caminas con Cristo, caminas en libertad, Él te guarda, Él te protege. Tú no tienes sino bendición tras bendición tras bendición. Y cuando viene una prueba, no es desgracia, es un empujón a la bendición. Es un empujón a más bendición. Si viene una prueba, tú dices: bueno, Dios está en control, Él me ama, Él me va a dar más.
Y Señor, yo renuncio a la maldición que viene por descendencia de mis tatarabuelos, de mis abuelos, de mis padres. Perdóname, Señor. Yo no quiero llevar esa maldición. Ya Cristo la llevó por mí. No quiero seguir en maldición. Yo y mi casa seremos benditos, Señor. Yo renuncio a esa maldición. Perdóname, Señor, por la maldición que vino a mi vida, por mi propio pecado, por mi propio adulterio, por mi propia pasión por el ocultismo, o la idolatría, o la hechicería, o la injusticia contra el huérfano, la viuda, el extranjero, por perseguir tu pueblo, por hablar contra tus siervos, por levantarme contra los ungidos. Perdóname, Señor. Perdóname por no honrar a mis padres. Perdóname, Señor. Y hoy me arrepiento, Señor. Hoy vuelvo mi corazón a ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, con toda mi alma, con todo mi ser. Me vuelvo a ti, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Señor, líbrame de la maldición. Líbrame de la maldición. De la maldición del pecado. Perdóname. Y desde hoy, dame tu bendición. Dame tu bendición. Vuélveme a la bendición. Y dile, Señor, voy a hacer una declaración bíblica, una declaración profética. Yo no soy maldito. Cristo me redimió de la maldición. Cristo llevó mi maldición. Soy libre. No habrá quien aborte. No habrá estéril entre mi familia. No habrá prostitución, ni locura, ni tumores, ni sarna, ni quebrantamiento, ni malas noticias, ni turbación de espíritu en mi familia, en mi vida, ni en mis hijos. Desde hoy soy bendito. Dios te bendiga. Sabes, Jesús le dijo a una mujer que era griega, sirofenicia de nación. Tenía a su hija atada a los demonios. Y Jesús le dijo, no está bien que yo tome el pan que es para los hijos y se lo dé a los que no son hijos. Aunque suena un poco duro la palabra, y Jesús de todas formas le hizo el milagro, es toda una alegría para ti y para mí, porque hay un pan para nosotros los hijos que es la liberación, la sanidad. Todas esas riquezas las preparó Jesús para nosotros, los hijos de Dios, para ti. Por eso todo lo que hoy viste del discipulado, todo lo que tú estás aprendiendo acerca de romper estas maldiciones y ser libre, renunciar a esos espíritus de opresión, es para ti, porque Dios te quiere bendecir. Ahora permíteme orar por ti. Pon la mano en tu corazón y vamos a creer por una liberación en tu alma. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que rompas las cadenas que han atado a tus hijos, a tu hijo o a tu hija. Hazle completamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu inmundo de maldición, toda herencia de maldición, espíritus heredados, espíritus adquiridos por ocultismo, se van fuera en el nombre de Jesús. Espíritus que entraron en pornografía, espíritus que entraron en codicia, en pecado, en maldad, se van fuera en el nombre de Jesús. De brujería y hechicería, sal ahora en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que cortes la maldición por la herencia de nuestro pecado, que tú la cortes, pues Cristo nos redimió de la maldición. Señor, ninguna de las maldiciones que están en la Biblia recaigan sobre tus hijos, porque Jesús ya lo hizo, Él ya pagó. Yo declaro libre a tu hijo, a tu hija, en el nombre de Jesús. Libre de esas maldiciones, libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Llénale con el Espíritu de Dios. Llénale con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tienes que aprender a juzgar cuándo es el diablo y cuándo es Dios. El diablo es el que viene para matar. El diablo es el que viene para robar y que viene para destruir. Deshonrarte, destruirte, avergonzarte, humillarte, ponerte duda, incredulidad. Pero el Hijo de Dios ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que bueno, espero que hayas podido recibir edificación, bendición y que continúes guardándote para que no haya una puerta en la que el diablo tenga un argumento para destruirte, sino que tú vas a caminar con Jesús sabiendo que eres más grande. Nos vemos en la siguiente clase del discipulado. Dios te bendiga.